que parece ser de que por alguna extraña razón, nosotros los creyentes nos vamos hiriendo continuamente, e incluso con las personas de la iglesia, eh, y tenemos una, una capacidad bastante limitada de apelar al Espíritu Santo y poder ir sanando estas nuevas heridas. Pasa mucho que uno llega un tanto herido al Señor o completamente destruido. Y cuando el Señor me abraza, cuando una comunidad me abraza, me fortalece, me sostiene, todas las cosas son maravillosas, pero pasa un tiempo y hay algo que ocurre en nuestro corazón. Cada uno de nosotros tenemos conocimiento bíblico, pero si es que no nos está pasando a nosotros, claramente nosotros hemos notado en el interior del corazón de muchos de nuestros hermanos una necesidad tremenda de sanar, de sanar en lo más profundo del corazón. Parece ser que en general estamos acostumbrados a presentar nuestro corazón, pero no la totalidad de él. Por eso es tan importante que nosotros podamos comprender que hay situaciones que nosotros con nuestro conocimiento no vamos a poder resolver. Es por eso que queremos desarrollar este taller. Esta es la clase de introducción. Vamos a hablar acerca de situaciones en general bien eh, resumidas, pero también profundas. ¿Por qué? Porque es necesario entender de qué se trata todo esto. Hay una obra bastante destacada de un autor de Estados Unidos que se llama Víctor Cabrera y tiene un acercamiento bíblico respecto de la sanidad interior. Y él defiende bíblicamente, obviamente, que este es un proceso que está fundamentado en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico, ¿cierto?, de nuestra situación o también la situación de otro, podemos entender a través de la palabra del Señor que esto no funciona si es que el Espíritu Santo no está presente. Entonces, a veces nosotros, siendo hombres y mujeres de iglesia, queremos de alguna u otra forma tomar el lugar del Señor y comenzar a sanarnos de una manera bastante poco amigable, donde tenemos demasiado desgaste de nuestro corazón y aquellas cosas se notan. ¿Sabe que la otra vez me invitaba un amigo a predicar? Somos muy amigos, hace tiempo que nos conocemos. Y yo llegué con mi mochila puesta. Entonces yo le dije, tú no te preocupes, mira, vamos a hacer una dinámica en la predica, pero constante. Entonces yo fui presentado, muchos hermanos de esa iglesia me conocen, una iglesia muy tradicional, donde los invitados tienen que estar sentados arriba, ¿cierto? Donde está el púlpito. Y yo no me saqué la mochila en todo el rato. Y me puse a predicar con mochila. Y la palabra básicamente hacía referencia a soltar la carga. Y parecía una ridiculez. Muchos de los hermanos me preguntaron si yo estaba cómodo y si quería entregar mi mochila. Y yo le dije que estaba muy cómodo con mi mochila y que muchas gracias por la preocupación. Y eso mismo pasa en la iglesia, porque uno parece estar muy cómodo con su carga, con su dolor, con su dificultad. Total, el Señor me conoce, el Señor sabe cómo soy. Eh, Cosa mía, no te metas tú, ¿cierto? Todas esas cosas nosotros podemos apelar, ya sea de pensamiento o verbalizarlo. Pero al finalizar la palabra, que básicamente estaba fundamentado en el pasaje bíblico en donde Isaías ve el trono de Usías vacío porque había muerto. Pero el Señor hace algo milagroso en su vista y comienza a hacer un- una bendición desde ahí, porque ve el trono
completamente lleno de la gloria del Señor. Y todo cambia desde ahí en adelante. Y su vida cambia, su testimonio cambia. Todo lo que pasa en su corazón cambia porque su amigo, su mentor, su confidente, su rey había muerto. Pero desde ahí en adelante, después del lloro, él salió alabando al Señor. Todo esto muy bonito, pero yo seguía con mi mochila. En consecuencia, la palabra del Señor una y otra vez me puede empujar, obligar, presionar, para que yo realmente pueda entregar ese dolor. Pero si no lo hago, donde ya comienza nuestro libre albedrío, el Señor no se mete. Por eso es tan importante entender que muchos de nuestros frutos están relacionados con raíces de experiencias pasadas, de rechazo, de traumas, de pecados ocultos. Es que, pastor, yo, ¿qué puedo decir? Yo no puedo confesar lo que está ocurriendo porque, ¿qué van a pensar de mí? Y por eso queremos armar un grupo como este. No para que usted haga alguna locura, ¿cierto?, en su congregación, sino que para que tenga un espacio para decir, ¿sabes qué? Tengo tanta necesidad. Tengo... Ay, está acoplado. Si pueden, por favor, verificar el sonido de sus computadores. Gracias, gracias. Estoy en una reunión de... Ah, por eso bajé el gol. Dios le bendiga. Bien. Entonces, hablamos acerca de estas situaciones, ¿cierto? Que nos afectan bastante. Y no solo a nosotros, sino que a nuestra familia. Hay fruto respecto de esta situación que no está resuelta en nuestro corazón. El fruto es ansiedad, depresión, amargura. Y conductas que son destructivas, pero aunque destructivas, bien repetidas. A veces autodestructivas y otras veces causamos dolor en el otro y destrucción. Destrucción de amistad, destrucción de familia, destrucción en el trabajo. Cada uno de nosotros conoce a alguna persona como esta. Y a veces es la primera persona que vemos en el día, cuando nos enfrentamos al espejo. El enfoque no se trata entonces de cambiar o intentar cambiar el fruto, sino de permitir y permitirnos, más allá de la culpa, que es algo que también vamos a comentar en esta introducción, que Dios cambie la raíz. Si el Señor sana la raíz, cambia el fruto y cambia el enfoque. ¿Hay alguien de ustedes que me pueda responder esta pregunta? Solo uno. ¿Qué esperas aprender sobre sanidad interior? Solo uno, por favor. Bueno, yo quiero, sé poco sobre sanidad interior, la verdad, y me gustaría aprender como, como todo y tal vez como entender cómo poder sanar, ayudar a otros y cómo también sanar yo misma, descubrir si es que hay algo que tengo que sanar, que no me queda claro. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Dios le bendiga. Bueno, todos estamos en este camino de aprender. Todos, absolutamente todos. La palabra dice que vamos camino a la perfección y debemos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y cuesta tanto, cuesta tanto. En primer lugar, cuesta tanto descansar en el Señor. Cuesta mucho. Lo predicamos una y otra vez. Nuestro consejo, nuestro abrazo, cuando vemos una dificultad, descansa en el Señor, le decimos al otro. Pero nosotros, ay Dios, eso es lo que el Señor en definitiva quiere abrazar en este día, fortalecernos en Él para que las cosas sean distintas de ahora en adelante. ¿Debemos reconocer nuestra sanidad? Sí, debemos reconocer que necesitamos esa sanidad interior.
¿Qué es la sanidad interior? La podemos definir de distintas maneras, pero básicamente es el proceso de restauración. Restauración integral, podemos decir, en el sentido de que es espiritual, emocional, físico. Es tan importante dejarse llevar por esta sanidad. Pero esa sanidad, como hemos dicho, es obra y gracia a través de nuestros pilares bíblicos, es obra y gracia del Espíritu Santo. Explicar entonces qué es lo que puede suceder en el interior de nuestra fortaleza, cuando usted y yo tenemos esta caparazón, ¿cierto? Para que nadie entre a ese lugar. Es duro el proceso. A veces nosotros deseamos ser libres de cadenas, de herencias, pero vamos a ver más adelante que no tiene que ver con esto que recibí, sino que tiene que ver con aquello a lo que renuncié. Cuando yo renuncio soy libre y cuando yo renuncio al mundo y abrazo al Señor, ahí hay plena libertad. Porque en Jesús todas las cosas son nuevas y tantas veces que predicamos eso y tantas veces también que se nos olvida. Cuando nosotros reconocemos la necesidad de ser sanos frente al Señor, frente a un confidente, frente al esposo, a la esposa, personas que muchas veces saben la profundidad del daño con el que hemos crecido. Esa instancia de reconocer nos liberta, nos hace realmente libres, porque hay verdad. Y cuando yo predico desde la verdad, la gente te cree. Y dice, oye, esta cuestión es verdad. Es que a mí me pasa eso. Y nadie lo sabe. Por eso es tan importante que la palabra de Dios venga a nuestro corazón y provoque esa libertad que a veces ha sido escueta, poquito, poquito a poquito, día a día. El Señor me conoce, Él sabe cómo soy. Me cuesta tanto. Es que usted es pastor, es que usted lleva años, es que yo estoy recién, es que si usted tuviese mi esposo, es que si usted tuviese la esposa que tengo. Hay tantas cosas que impiden que seamos libres en esa verdad. Y tan importante como reconocer y meternos, ¿cierto?, en esta verdad, nosotros sí o sí debemos perdonar. Perdonar es la llave, esa llave maestra. El perdón es la llave que le hace a todas las puertas y es lo que nos hace crecer. Cuando nosotros enfatizamos en el mensaje del perdón y no lo practicamos, el Señor una y otra vez nos muestra qué área de nuestra vida debemos perdonar. ¿Cuánto de no perdón está arraigado en nuestro corazón, pero con nosotros mismos? Hay situaciones que no podemos volver a vivir. Hay situaciones que aunque el Señor me permitiese volver a ese momento, a ese lugar, no puedo cambiar lo que pasó. Pero desde hoy en adelante sí puedo cambiar. Por eso principalmente es importante perdonarse. Porque los mandamientos principales de nuestro Señor, cuando Él resume todo, dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo lo que tienes. Estoy parafraseando, ¿cierto? Pero además dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si nuestro corazón está lleno de culpa, lleno de dolor, lleno de no perdón, en definitiva, no me amo como soy. ¿Cómo voy a amar? De acuerdo a lo que Dios me está pidiendo. Entonces, la verdad no es solamente reconocer que necesito libertad, no es solamente entender esta verdad, sino que además debo practicar el perdón conmigo y con los que me han hecho daño. Ahora, la palabra también nos dice que debemos perdonar 70 veces 7 y es tan difícil perdonar siempre, sobre todo a las personas que amamos, a los que nos deberían cuidar, a los que nos deberían abrazar. Y por alguna razón no nos quieren abrazar. Y el Señor nos llama también a perdonar siempre. Y por otro lado,
para poder abrazar la sanidad interior, necesito renunciar a lo que soy, a lo que fui, renunciar a maldiciones, renunciar a pactos, renunciar a conductas. Entonces yo renuncio y digo, Señor, mira, vengo de acá. Señor, esta es mi familia, Señor, la familia no se elige, pero se ama. Ayúdame, Señor. Yo renuncio a esto. Renuncio al alcohol, renuncio a la droga, renuncio a la violencia, renuncio al no perdón, renuncio. Pero ayúdame tú, porque yo he tratado y no he podido. Cuando yo le digo eso, el Señor se contenta. Pero ¿sabes? Una de las mejores oraciones que hay para el Señor es cuando uno le dice, Señor, no quiero, porque me duele, Señor, no quiero, Señor, intento, pero no quiero, Señor, pero sé que lo tengo que hacer. Señor, hazlo tú, ayuda. Cuando lloro así, me acerco mucho más a esa sanidad que el Señor espera. Jeremías 30:17 nos recuerda la palabra del Antiguo Testamento y dice así, te devolveré la salud y sanaré tus heridas. Dice el Señor, aunque te llamen desechada, Jerusalén, de quien nadie se interesa. Esta es una palabra para su pueblo, pero nosotros, siendo perrillos, recogemos las migajas y como somos sacerdocio santo, también dice la palabra del Señor, nosotros en esta conmovisión nos traemos la palabra y decimos, oye, el Señor está conmigo, algo quiere devolverme la salud, pero esa salud completa, no a medias. Yo no conozco, ni conocí a un Dios tirano, ni a un Dios a medias. Amén. Así que es muy importante aquello que acabamos de ver en nuestro corazoncito. ¿Hay fundamentos bíblicos de la sanidad interior? Sí, siempre. La Biblia, desde principio a fin, habla acerca de esta relación que estaba quebrada. Hay dos lugares, hay un puente y ese puente fue derribado por nuestra conducta, por nuestro pecado. Pero vino uno y restableció todo. A través de el milagro, a través de esta tremenda ofrenda, Jesús murió y resucitó por cada uno de nosotros. Y la palabra dice que clavó en ese madero de la cruz no solo nuestras enfermedades, sino que también nuestros pecados. Mateo 11:28-30. Dice así, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Cuántos de nosotros conocemos este pasaje? ¿Cuántos de nosotros hemos predicado? ¿Cuántos de nosotros hemos visto y hemos escuchado con nuestros propios oídos cómo el Señor ha puesto este pasaje en lo profundo de nuestro corazón y nuestra boca ha recitado estas palabras? Y al momento de verificar nuestro sufrimiento y nuestra situación, muchas veces se nos olvida. La sanidad es algo que lo podemos ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y en situaciones bien extremas. Por ejemplo, Elías en el desierto eh, nos describe en Primera Reyes 19 un pasaje bien singular, donde después de haber tenido una tremenda victoria en el Monte Carmelo, viene de un momento a otro Elías y cae en un profundo sentir de miedo, de agotamiento, de depresión, después de haber triunfado, de haber visto con sus ojos cómo Jehová lo respalda. ¡Pum! Sale con un corazón aterrado. ¿Por qué? Porque había amenaza de la reina Jezabel. Dios no lo reprende, no lo reta, Dios no lo desprecia, sino que lo que hace con Elías
es proveer lo necesario para que sane y para que sane de manera íntegra su corazón, sus sentimientos, lo que venía a él, lo que lo estaba afligiendo, pero también lo alimenta. Hay un querer, un restablecimiento físico también, no solamente espiritual o en sus pensamientos. Envió un ángel para que comiera y para que bebiera, dándole fuerzas para continuar su viaje. Y es muy similar a lo que hace con nosotros. Nos fortalece, nos abraza, seguimos adelante. ¿Para qué? Para continuar nuestra tarea, la gran comisión. También sus pensamientos, también sus emociones, también su espíritu. Le hace descansar, lo deja descansar. Lo escuchó, le dio consuelo, reafirmó su propósito y le mostró y le hizo sentir que nunca ha estado solo. Eso es lo que nosotros sí o sí no solo debemos sentir, sino que el día de mañana nuestro abrazo no solo sea con un consejo bíblico, sino que cuando yo voy a la verdad de mi corazón y experimento esto en profundidad, la gente me cree, la gente entiende, la gente quiere sentir lo que tú sientes. Esas cosas se experimentan, se viven, se lloran, se aprecian y nos fortalece el Señor. Entonces, cuando hablamos de esta restauración, fíjese que trae un condimento muy especial, la humildad. ¿Humildad para qué? Para decirle al Señor, Señor, te necesito. ¿Humildad para qué? Para decirle a otro, puedes orar por mí. ¿Humildad para qué? Para, por ejemplo, integrar un grupo como este y entender de que todos no somos completamente sabios de ningún tema, pero entre todos lo podemos sacar adelante. Entonces, la restauración que tiene este condimento de humildad se preocupa de mi cuerpo, se preocupa de mi mente, se preocupa de mi espíritu, alma, cuerpo y espíritu. El poder entonces de la oración es trascendente, no solo por nuestra petición, en nuestras conversaciones íntimas con el Señor, sino que también en las conversaciones que yo puedo hacer con otro de confianza, con otro que me conozca, con otro que yo sé que no me va a traicionar. Es muy importante aquello. ¿Por qué? Porque a veces en los lugares donde nos congregamos, todo el mundo sabe lo que me pasó y eso no es justo ante el Señor. El poder de la oración eh, es trascendente en nuestra vida como cristianos y también en lo que se refiere a la sanidad interior. En Santiago 5:17 nos recuerda que este profeta era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y aún así el Señor intercedió. El Señor tuvo una conexión con él. Y el Señor lo abrazó de manera intensa. ¿Por qué nosotros no? Por eso es tan importante comportarnos de manera adecuada en las iglesias y también con nuestra propia familia, que es la primera iglesia que el Señor nos dio a ministrar. Ahora bien, eso es en el Antiguo Testamento, pero fíjate que después hay un pasaje, el ciego Bartimeo, está su relato principal en Marcos 10:46 en adelante, también aparece en Mateo, en Lucas, pero lo que nosotros sabemos es que Bartimeo, sabiendo que andaba Jesús caminando por ahí, de un momento a otro grita, grita con todo lo que tenía, y le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo, había compasión en su corazón, mucho que aprender de nuestro Maestro, pero ¿qué es lo que hizo el resto? Cállate, dice. Cállate. Los mismos que estaban alrededor de Jesús, cállate, no lo molestes. A veces nosotros nos comportamos de esa manera, no solo con los demás, sino que también con nosotros mismos. El Señor tiene tanto que hacer. ¿Sabes qué? Hay tanto sufrimiento. ¿Qué lo voy a molestar yo con mis cosas? Muchas de esas respuestas yo las he tenido de parte de hermanos de nuestra congregación y también de otras iglesias donde hemos visitado durante todos estos años. Por eso es tan importante entender que Jesús se detuvo.
Y si Jesús se detiene, yo me detengo. Y no solo eso, sino que lo mandó a llamar. Y de un momento a otro, lo que hace en humildad, Bartimeo arroja su capa, su protección, lo único que él tenía, la única pertenencia. Y a veces nos ocurre en nuestras iglesias que personas que tienen muy poco, en todo sentido, no solo monetario, sino que muy poco que entregar también, somos incapaces de arrojar aquella capa. Y fíjese que las personas que tienen harto, que tienen harta preparación, que tienen recursos, son capaces de entregar y ellos ven la bendición. Entonces acá hubo un momento, ¿cierto?, en donde Bartimeo se postra delante del maestro y él le pregunta, ¿qué quieres? Y él le dice, más allá de que sea algo obvio, dice, quiero recobrar la vista. Y Jesús lo hizo y él le siguió. Y si tú y yo estamos acá, es porque un día fuimos ciegos, pero hoy día vemos, con dolor, con poca sanidad, arrastrando el poncho, diría mi abuelo, pero aquí estamos, intentándolo un día más. Por eso es tan importante ser perseverante, tener determinación. La perseverancia no logró, perdón, con perseverancia, Bartimeo logró que la multitud lo detuviese. Él siguió, 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 y Jesús lo escuchó. Ser determinado implica despojarse. En este caso se despojó de su capa y nosotros tenemos tanto que entregar también. Pero lo más importante, que así como a Él lo transformó, a nosotros también, porque antes no le conocíamos y hoy día le seguimos. Y eso cambia absolutamente todo. El Salmo 147:3 dice esto: Él sana a los de corazón quebrantados y les venda las heridas. ¿Sabes qué? A veces nosotros sufrimos mucho. Tenemos una infancia complicada, llena de situaciones, em, incluso aquellas que ni siquiera querríamos recordar. Y lo que hace el Señor es efectivamente sana los corazones. Pero acá hay una palabra importante: sana el quebrantado. Y a veces nosotros no nos dejamos quebrantar. Y tomamos esta palabra como, no, en el Señor, amén, soy sano, pero no me quebranto. Es súper importante el que nosotros destruyamos nuestro interior por completo. No dejemos ningún rincón sin iluminar de parte del Señor. La pregunta entonces es, ¿la Biblia nos indica que tenemos la necesidad de sanar para continuar? ¿Qué cree usted? ¿Me puede responder alguien? Cualquier hermano, hermana, por favor. ¿Cree usted que la Biblia nos empuja a sanar? No hay nadie. Me quedo solo. Sí, yo te contesto. Yo creo que sí, que nos empuja a sanar porque la Biblia entera es de sanidad, pues. El Evangelio, lo que Jesús hizo fue restaurar, sanar. Y eso conlleva, me imagino, todas las áreas de la vida. Mi hermana, no puedo ver los contactos, pero ¿su nombre cuál es? Marcela Marce- Cárdenas. Marcela, Dios le bendiga. Marcela, efectivamente, fíjese que hay muchos autores que postulan que la obra del Espíritu Santo, a través de Jesucristo mismo, del Hijo, no sería la misma si es que Jesús, cuando estuvo con nosotros, no hubiese sanado como nosotros lo podemos ver descrito en los evangelios. Eso es algo realmente importante dentro de nuestra naturaleza em, tan humana. O sea, una Pastor, cosa que caracteriza, dígame, mi nombre es Marianela, soy de Valparaíso, soy Mariana, profesora. Quise entrar porque lo encontré hace 10 minutos, pero ¿sabe qué? Que encuentro que sí, nosotros no podríamos ayudar a los demás si no estamos sanados interiormente. amén. Entonces, como que de repente yo me digo, hay muchas heridas que van sucediendo dentro del mismo evangelio Así es. y van quedando ahí y uno dice,
O sea, yo aconsejo a otro, a otro, a otro, pero ¿y a mí? Entonces yo creo que es muy importante estar sano para poder ayudar a otro. Yo lo necesito. Amén. Amén. Todo lo necesitamos, sin duda. Muchas gracias por poder participar. Cuando nosotros entendemos, ¿cierto?, que necesitamos de esa sanidad hoy del Espíritu Santo, em, lo que hacemos es sacar nuestra capa y decirle al Señor, confío en tu promesa. Hay promesas divinas que tienen que ver con la sanidad propia de nuestros hijos, de nuestro entorno. Pero cuando se cumplen, hermano, ¡guau!, hay una explosión espiritual a nuestro alrededor. Toda la gente queda boquiabierto. Y uno también. ¿Sabes qué? A mí me pasó hace unos 14 años atrás. Eh, Nosotros por obediencia con mi esposa, siendo encargados de obra en ese tiempo, hace unos 15 años atrás, eh, no podíamos tener bebé. Y sin embargo, por alguna razón, el Señor nos rodeó en ese periodo de personas que no podían tener bebés tampoco, por distintas dificultades. Habían algunos que estaban en tratamiento, otros incluso venían de operaciones, etcétera. Muy, muy complejo. Maldiciones, nos contaban historias terribles de su familia. Y nosotros, en obediencia, orábamos por los vientres. Y al tiempo después nos invitaban incluso hasta los baby shower. Y eso tenía algo dulce y algo bien agrio, porque nosotros podíamos ver cómo el Señor en la obediencia se manifestaba y le dábamos la gracia al Señor, porque comenzábamos a haber desarrollado ese don de sanidad en nuestras manos y era algo muy significativo para nosotros que comenzábamos la tarea con un grupo de personas, veíamos su respaldo, sabíamos que todo esto era de él y del Espíritu Santo y nos alegrábamos. Pero cuando cerrábamos nuestra puerta, cuando entrábamos a nuestro hogar, no ocurría lo mismo en el vientre de mi esposa. Y fue bastante duro. No fue algo difícil de sobrellevar en ese momento. Pero resulta que un día yo tuve un momento espiritual, los primeros. Y pasó que yo estrujando un paño, hermano, hermana, ese fue uno de mis primeros momentos espirituales, pero a tope. Estaba limpiando el patio de mi casa y yo estaba estrujando un paño, o sea, un paño ahí en el lavadero. Y el Señor me habló y me dice así, me dice, anda, ve y dile a tu esposa que van a tener 3 hijos. Yo me sentí confrontado. Estaba recién partiendo, habían cosas que estaban sucediendo, veía su respaldo, pero algo como eso a mi esposa le podía provocar mucho dolor. Sin embargo, el Señor me llevó a creer una y otra vez y me convencí. En poquitos minutos me convencí, entré a la casa y le dije a mi esposa, esposa, el Señor me dice esto para ti. Vamos a tener 3 hijos. Y el Señor nos llama a creer. Y ella me mira muy segura y me dice, yo lo creo. La Biblia dice que si yo soy obediente, Él va a bendecir mi vientre. Y hemos sido obedientes, me dijo. Yo soy una mujer obediente. 3, 4 meses más tarde recibimos la noticia de nuestra primera hija. Años más tarde, nuestro segundo hijo y luego nuestro tercer hijo. Son 3. Y cuando hoy día cuento esto, uno dice, ah, sí, son 3. Pero cuando lo contaba antes de, la gente se iba asombrando cada vez que nacía un hijo. Y esa bendición es la que yo llevo en mi corazón. Pero mi esposa, no solo eso, sino que el tumor que tenía en su cabeza se redujo a cero, porque ese tumor le impidió ovular. Y cuando ella ovula con el tumor en su cabeza, los médicos no lo podían explicar. Ese tipo de cosas nos pasan a menudo a todos los que estamos en estos caminos. Hay cosas inexplicables. Entonces, cuando yo tengo otra dificultad, yo me acuerdo que el que fue fiel es fiel y seguirá siendo fiel. Que el Señor les bendiga. Mateo 11:28 dice así. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo
Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Cuando nosotros entendemos aquello, las cosas son más fáciles. El papel del Espíritu Santo comienza a ser algo primordial en nuestra vida. La naturaleza humana comienza a ceder y el Espíritu Santo comienza a crecer. Cuando nosotros tenemos su guía, cuando tenemos su dirección, las cosas son más fáciles. Las aplicaciones, las situaciones que tenemos que enfrentar, muchas veces carecen de discernimiento y por lo mismo carecen de propósito. Y me desgano. Pero cuando el Espíritu Santo está ahí, hay discernimiento y hay propósito. Y todas las cosas cambian. Y la gente nos empieza a observar. ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con esta? Y a todas las cosas le resulta. Pero lo que no sabe, que detrás de la puerta estamos en comunión con el Señor, pidiéndole al Señor que haga algo, que nos guíe, que nos respalde, que si es su voluntad, la puerta se abra. Y si es su voluntad, la puerta se cierre. A veces nosotros enfrentamos de esta manera nuestra vida. Hagámoslo. Si las puertas se abren, es de Dios. Y si no, no es de Dios. Eso no es bíblico, porque hay muchas puertas que hemos tenido que abrir con ayuno y con oración. Por eso es tan importante que nosotros entendamos lo que realmente hace el Espíritu Santo. Es el Paracletos en el original griego, aquel que es llamado para ayudar. Él le ayuda, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador. No solamente guía, sino que quien nos consuela en medio del dolor, nos abraza, nos levanta, nos guía y nos da fortaleza. Hay una fuerza extraña para el ser humano. Hay una fuerza extraña para nuestros compañeros de trabajo. Hay una fuerza extraña incluso para nuestros hermanos de la iglesia, que a veces nos ven tan sonrientes en medio de la dificultad. Pero Dios da la fuerza. Dios nos renueva. Y eso cambia todo, porque aquel que nos restaura es el mismo Dios. Y lo más lindo es que Él vive en nuestro interior. Entonces, cuando hablamos de sanidad interior, fíjate qué cerca está el remedio, porque está ahí. El remedio está ahí. Está queriendo abarcar la totalidad de nuestro corazón. Y somos nosotros, en nuestro libre albedrío, que no le queremos dejar escudriñar la profundidad de nuestro ser. Juan 14:26 dice así: sin embargo, cuando el Padre envía al abogado, al defensor, como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo. Y Él les recordará las cosas que yo he hecho. Entonces, hasta acá, nosotros podemos tener una idea de lo que significa la sanidad interior. La sanidad interior, viéndolo desde un punto de vista muy humano o muy carnal, muy secular, no es una varita mágica que te va a tocar y te va a sanar. No tiene que ver con la mano del profeta, no tiene que ver con la mano del pastor, no. Esto es el Espíritu Santo. Tiene que ver con nuestra relación, tiene que ver con aquella relación que yo he evitado. ¿Por qué? Porque me han defraudado toda la vida. Entonces yo voy con el freno de mano, frenando con los cambios. No, yo en segunda nomás, pastor. Déjeme ahí nomás, yo voy bien. Déjeme acá. Y es que el tema es que llevamos 10 años transitando en segunda y el Señor quiere más. Siempre se nos ha predicado que el Señor quiere una milla más, siempre quiere más esfuerzo, siempre quiere más espacio en nuestra vida. ¿No es tan importante? Sí es importante. Todo lo que hemos escuchado hasta el momento es importante y eh, he tratado de resumir este estudio, que son aproximadamente unas 5 clases o 3 clases, dependiendo del acomodo que podemos hacer también del horario de las clases. Vamos a tocar. Vamos a identificar algunas heridas de nuestra alma. Es tan importante que nosotros seamos súper conscientes, reales de lo que está ocurriendo. A veces odiamos, no sabemos por qué.
A veces estamos tristes, no sabemos por qué. A veces no sabemos reaccionar, sobre reaccionar y no sabemos por qué. A veces son experiencias pasadas, eh, el rechazo, el arrastre de ese rechazo sistemático, el abandono, las injusticias, eh, la depresión, la enfermedad de otros. Hemos sido víctimas del alcohol, hemos sido víctimas de la drogadicción, hemos sido víctimas de la violencia intrafamiliar. Y cuando digo víctimas, víctimas, hijos de, muchas veces. Y que por alguna razón o tomamos ese mismo camino o lo replicamos. Y a veces esos mismos caminos son nuestros mecanismos de defensa, que van de la mano, como ya les decía, de una reacción desproporcionada, que no tiene razón de ser. Entonces, de un momento a otro, nos encontramos con una crítica constante en nuestro corazón, con ira, con tristeza, con ansiedad, con desprecio, con miradas que no podemos controlar. Pero al mismo tiempo nos preocupamos o tratamos de dar respuesta a la pregunta de por qué me están rechazando o por qué me abandonan o por qué me hacen el vacío. Entonces, tenemos estas dos cosas en nuestro profundo corazón. Eh, Todo el mundo me rechaza, no sé por qué, pero en definitiva sí, estoy reaccionando de manera desproporcionada a situaciones que no tienen por qué ser. Y estos mecanismos de defensa, ¿cierto? Que yo levanto ante estas situaciones, eh, hacen básicamente que yo evite, que no me reúna, que no me congregue, que en los grupos en donde van a tocar estos temas más íntimos yo los evito para no verme expuesto, para no ser rechazado una vez más. El aislamiento, por ejemplo, es parte de el hábitat natural de las personas heridas. Tratamos de estar solitos, mejor solo que mal acompañado, ¿cierto? Y solo también yo lo resuelvo y solo salgo adelante. Eh, prefiero, prefiero estar solo. Y además no solo eso, sino que nuestra proyección, como estoy solo, siempre es culpar a los demás. Nunca me veo en el espejo. Por eso es tan importante buscar al que no hemos perdonado, porque muchas veces lo vemos a, a primera hora del día. Al que no hemos perdonado, somos nosotros mismos. Entonces, todo esto eh, hace que yo también idee mi propia verdad. Entonces, lo que me habla, el enemigo, ¿cierto? O yo mismo, eh, lo que hace es bajarme continuamente. No, nada es suficiente, nada vale la pena. Y sigo solo, sigo sola. Entonces, es súper importante entender cuáles son nuestros límites, en todo sentido, porque eh, cuál, cuál- m- muchas veces entendemos que todo el mundo me rechaza, pero finalmente el rechazo no es el problema, el rechazo es la consecuencia a lo que yo estoy haciendo. Y en esa consecuencia, livianamente a veces, porque a veces el enemigo ni nos conoce, y le echamos la culpa al diablito. Pero la palabra también habla de nuestras propias concupiscencias, de aquellas cosas que yo debo tomar y me debo hacer cargo. Por eso es tan importante el tener la libertad para decir no, pero a nosotros mismos. Abandonar el rechazo, abandonar el abandono, perdón, y abandonar la culpa. Pero esta culpa que genero yo, este abandono que genero yo y este rechazo que yo estoy generando, bueno es, de vez en cuando, anotar algunas heridas que no han sanado, anotarlas, para que cuando oremos no se nos olvide pasar por ahí. Hemos visto las heridas, hemos visto por qué
es importante, ¿cierto?, creer que existe esta sanidad interior que es parte de la Biblia, que es parte de lo que tenemos en nuestro corazón. Pero también hay consecuencias de no sanar. Las heridas que hablamos recién afectan nuestra relación con Dios. Si esto, yo siempre digo, esto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios y tiene que ver con la gente a las cuales nosotros tenemos que llegar. Porque aquel que entrega su vida al Señor y profesa ser cristiano, firma un contrato de por vida. Y el contrato dice que nosotros debemos predicar la palabra del Señor hasta lo último de este mundo. Y debemos dar testimonio fiel de salvación a través de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Cuando nosotros tenemos esa tremenda visión, necesitamos una relación con nuestro Dios. Pero las heridas no nos ayudan, sino que más bien la debilitan. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Cuando yo quebranto aquello que no tiene relación con Dios y lo entrego a Él, el Señor renueva. Pero cuando mi ser, cuando ese espíritu entrelazado con mi alma está desgastado, debilitado por una poca relación con el Padre, nuestra fuerza desaparece. Por eso es tan importante entender que nosotros sí tenemos un Padre. El sentimiento de orfandad, ese sentir de que Dios está lejos, que no me escucha o que me decepcionó. Yo una vez prediqué y puse por título Cuando Dios me decepciona. Así no, bien patudo. Lo tuve que explicar obviamente, pero es una sensación que tenemos en lo profundo de nuestro corazón y nadie habla de eso. Cuando te sientes decepcionado, Dios es Dios. Cristo está ahí, ¿cierto? Siendo abogado, el Espíritu Santo con nosotros, pero estamos tan heridos que sentimos que Dios nos decepciona. Y sentir eso es algo tremendamente negativo porque nos hace sentir huérfanos. La culpa también ayuda, pero ¿cuándo ayuda más a alejarnos del Señor? Cuando es una culpa crónica, cuando no soy capaz de superar la culpa, cuando la teología me dice que hay perdón para mí, para conmigo y para con los otros, pero yo en realidad siento que no la merezco. Eso es una consecuencia terrible del cristiano respecto de su comunicación con Dios. Y lo otro que también es bien singular es que en las iglesias hoy, en general, somos muy cínicos. Siempre estamos bien. Quizás porque se nos enseña a decir que estamos bien por un acto de fe, pero a alguien le tendré que decir que no estoy tan bien como parezco. A alguien tendré que abrazar y decirle que necesito del Señor y necesito ayuno, necesito orar por las mañanas, por las noches, necesito que oren por mí. A alguien tendré que decirle. Yo no puedo ir por la vida como diciéndole al mundo que simplemente estoy bien porque hay que estar bien. Yo tengo que ser necesariamente humilde con el Señor primero para decirle, ¿sabes qué? Siento que te necesito con todo mi corazón, pero también hay algo en mi corazón que impide aquello, porque siento que te olvidaste de mí. Cuando yo tengo esa conversación sincera con el Señor viene y me abraza. Y yo sí o sí entiendo que es Él. Ahora, cuando yo tengo un propósito tan importante, no puedo paralizarlo. En consecuencia, las heridas paralizan el propósito que Dios ha puesto también en mi corazón. Por eso es tan importante entender cuáles son mis ciclos,
qué es lo que se aloja en lo profundo de mi corazón y cuáles son las discusiones que vienen a mi vida una y otra vez. Solo una persona, no sé si la misma hermana que ha participado en todo este momento acá en la mañana, pero ¿alguien ha notado alguna consecuencia de heridas en su vida cristiana? Si me pueden ayudar con eso. Pastor, ¿Sí? ¿Su yo nombre? no, yo no, no he podido avanzar en el llamado que el Señor me hizo, Aleluya. justamente porque Él ha ido limpiando mis heridas, pero el descubrirlas a través del Espíritu Santo ha sido maravilloso. Pero aún estoy en ese proceso, estancada. Yo siento que aún estoy estancada. Dios Por le eso es bendiga. Bueno, importante esta charla, esta clase que usted está dando, porque yo como cristiana busco mucho del Señor y busco justamente la sanidad a través del Espíritu Santo, pero siempre es bueno recibir de otros también la experiencia, la, la reafirmación de que es verdad que el Espíritu Santo puede actuar en nuestra vida como lo está haciendo en la vida de otros. Para mí está siendo muy importante esta clase. Le doy gracias. Que Dios lo bendiga. igualmente mi hermana, Dios le bendiga. Muchas gracias por compartir aquello con nosotros. A veces, como decíamos al principio, em, creemos que viene esta revelación del Espíritu Santo a nosotros, aceptamos al Señor, cambia nuestra vida y de ahí en más todo es nuevo. Y deberíamos actuar y sentir automáticamente de manera distinta. Pero lo que nos enseña la Escritura y lo que hemos aprendido durante estos años es que la sanidad es un proceso. No es inmediato en algunas áreas Así es. donde hay mucha profundidad y donde hay mucho sufrimiento. Em, dígame. Eh, ¿Sabe lo que yo creo que me cuesta más? Es identificar cuál es la herida. Quizá tenga muchas, pero no sé cuál es la que a veces, como usted dijo al principio, yo sé que la Biblia dice, vengan a mí los que están trabajando, pero como que yo se lo digo a otros, pero como que de repente en el momento no lo, a ver, como que no lo aplicara a mi vida. Exacto, sí. Sí, existen varias razones relacionadas con esa situación. El mundo le llama altruismo, cuando yo me doy por el otro sin esperar nada, em, pero necesariamente debo tener esta vuelta de parte del Señor para que yo también pueda sanar mis heridas. Una de las maneras más simples de entender cuáles son mis heridas o cuál es la herida más profunda que sigue causando distintas otras situaciones o lesiones espirituales es preguntándole al Señor, Señor, muéstrame cuál es la herida. Y quizás la tenemos tan olvidada que pensamos que ya la superamos, pero probablemente en lo profundo tenemos esa situación todavía. Bien. El proceso entonces oh, algo así. Ahí sí. El proceso entonces de perdón, el proceso entonces perdón, de entrega, de perdón y de renovación, todo fundamentado en lo que el Espíritu Santo me pueda entregar, son los pilares de este proceso. En la entrega, lo que hago básicamente es soltar. Yo entrego al Señor, entrego mis cargas. Le pido primeramente al Espíritu Santo que me ayude a identificar, dejo mis fuerzas de lado, saco el parche, ese parche que me pongo antes de la herida. Todos hemos experimentado eso.
Entonces tengo todo bien tapadito, saco todo y el Señor comienza a, a proveer esa identificación. Identifico cargas, identifico situaciones que no he podido superar, identifico heridas, abusos, complejidades, em, cosas que yo solo no pude, por culpa, por secreto, por básicamente expectativas no cumplidas o por traumas que no he podido resolver. Entonces, cuando yo identifico las cargas y tengo una transparencia total ante el Señor, las cosas comienzan a cambiar, porque aquello que estuvo oculto en la oscuridad, viene la luz del Señor y todo lo cambia. Las cosas son distintas a partir de ahí, sí, pero porque es el mismo Señor que redime esa parte de mi corazón. Yo no estoy diciendo para que usted también esté súper seguro, segura de lo que está pasando en su vida. Yo no estoy diciendo que no somos salvos, ya, por si acaso, no tiene que ver con eso. Nosotros hemos creído, el Señor vino a nuestro corazón, le hemos reconocido como su hijo, somos parte de esta familia espiritual. Todos los días voy con ese compromiso, sigo predicando, sigo insistiendo, sigo sentándome a la mesa con el Señor, me reconozco y soy salvo, pero tengo estas heridas que de vez en cuando el enemigo las usa y me baja. Amén, para que todos estemos clarísimos. Bien, viene entonces esta renovación espiritual, que es el reemplazo de verdades. Hay una verdad o una media verdad, que son las peores, que yo siempre he cargado en mi corazón y que probablemente simplemente sea mi verdad, no la verdad de Dios. Entonces, cuando yo reemplazo, por ejemplo, cuando me dice el mundo, tú no eres digno del amor de Dios, o lo peor, dentro de la iglesia me dicen que yo no soy digno, porque no tengo cierta apariencia o no tengo el conocimiento, etcétera. Bueno es entender, de acuerdo a la Biblia, que ninguno es digno y eso cambia todo. Entonces cuando me dicen, no, es que tú no estás a la altura, no, es que tú no sabes, no, es que tú eres muy ignorante, no, es que tú eres muy viejo, no, que tú eres muy joven, que tú no sé qué, que eres soltero, que eres casado, lo que sea, uno dice, bien, lo acepto con mucha humildad, pero la palabra dice que ninguno es digno. Por eso yo me acerco con otra verdad, cambio mi paradigma, mi forma de ver las cosas. Y no solo eso, sino que también la formación de mi carácter es diferente, porque cuando yo voy entregando esa área, viene el Señor y acrecenta el fruto. Entonces, por ejemplo, yo a lo mejor no tenía mucha fe. A veces nosotros vemos esta fe, la fe del creer en aquello que yo no estoy viendo, que se va a cumplir, ¿cierto? Esa fe de Hebreo 11. Pero el fruto de la fe está radicado en la fidelidad. Entonces, parece ser de que desde que yo descubrí esta herida y la traté con el Señor, ahora soy más fiel con el Señor. Soy fiel en todo sentido. Por eso es tan importante. Uy, está sonando. Si pueden bajarse un micrófono, por favor. Gracias, gracias. Entonces, este cambio de paradigma y esta formación de carácter a través de los frutos que van llenando estos vacíos que va dejando esta media verdad o esta mi verdad, las cosas cambian. Hay un nuevo caminar, hay un nuevo caminar. ¿Por qué está? A ver, déjeme, voy a ver los contactos. Déjeme ver. Por ahí, por ahí, por ahí. Bien. En este nuevo caminar, parece que las cosas son un poquito más,
fáciles en el Señor, pero en realidad ocurre lo que ocurrió con Bartimeo en nuestro corazón. Yo en un momento determinado creí en el Señor, vino todo esto a mi vida y cambié. Y el Señor va procesando distintas etapas de manera precisa. Y son esas etapas, son esos procesos en donde vuelve a haber una acción así como Bartimeo, donde yo antes no veía, pero yo ahora veo. Dentro de esta verdad que yo construí, puedo entender de que había mucha mentira o que había algo que en realidad estaba alejándome del Señor. Por eso es tan importante entonces seguir la dirección del Señor y enfocarse en el propósito, no en mi dolor. Si yo me enfoco en el propósito que el Señor tiene a través de este proceso, muchas personas van a creer, no por mí, sino por lo que ven en mí, al Señor actuando en medio del dolor. Cada vez entonces, dice la palabra del Señor en 2 Corintios 12:9, cada vez que Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, perdón. Pablo entendió que debía jactarse en su debilidad, en su dolor, en su aguijón, para que el poder de Cristo actuara a través de él. Eso cambia todo. Fíjese que hay autores que postulan que el aguijón de Pablo está relacionado con su vista. Hay otros que postulan que el aguijón de Pablo está relacionado con su salud física en su pierna, en uno de los costados. Por ahí algo tenía. Hay algunos que postulan que ese aguijón podría ser el recuerdo de haber sentenciado a tanto hermano cristiano siendo Saulo. Mira, como sea, en el estudio en donde uno se enfoque, puede haber algo de cada una de esas cosas, pero independiente a lo que voy, que haya sido espiritual, un pensamiento, o haya sido físico, la respuesta del Señor es que Él se va a gloriar en nuestra debilidad. En consecuencia, si hay situaciones que a lo largo de todo este tiempo me provocan una herida porque no han sido sanadas, la herida en sí no es la negativa a la sanidad de la situación que yo estoy pasando. La herida en sí se provoca porque siento que Dios no me escucha. Pero fíjate que a Pablo, fundador de iglesias, que viajó por toda Asia Menor y hasta Europa llegó predicando la palabra, que dio consejo, que escribió cartas, aún sabiendo que estaba a punto de morir, le dijo que no. Así que a veces el no del Señor es nuestra bendición y la bendición de otros. Por eso es tan importante entender la palabra en cada proceso. Ahora bien, la palabra del Señor también nos da testimonio de sanidad. Y básicamente está basado en Juan 10, del 1 en adelante, donde viene Jesús y se revela como el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? La palabra dice que el buen pastor es el que busca y el que sana. Amén. La palabra del Señor dice de esta manera. Juan 10 del 1 en adelante dice, les digo la verdad, el que trepa una pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad, es un ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de las ovejas por su nombre y la lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque reconocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Más adelante dice, los que oyeron a Jesús
usar este ejemplo, no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y eran bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. El 11 importante dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y las dispersa. El cuidador, contratado, sale corriendo porque trabaja solamente por dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí. Y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Cuando nosotros meditamos en estos últimos pasajes, nos damos cuenta que Él es el buen pastor. Entonces, si su herida está con algún pastor, con algún líder, o con alguna persona que lo pastoreó en algún momento, eh, Él y nosotros tenemos mucho que aprender de nuestro Dios. Por eso es tan importante que nosotros tengamos una relación con nuestro Padre. Todo lo que nosotros hemos hablado hace ruido en la conversación con nuestro Dios. Ese ruido no nos deja escuchar la voz de nuestro Padre. En consecuencia, la oración viene a ser como una descarga, pero una mala descarga, donde incluso de esa oración nos vamos con aún más carga, porque como hablamos hace un rato atrás, sentimos que Dios no me escucha. Y voy a la oración con la carga y me levanto con la misma o con más carga. Es muy importante que nosotros entendamos que los salmos, por ejemplo, están llenos de estas descargas. El rey David llegaba desesperado a conversar con Dios, lleno de frustración, lleno de enojos ante el Señor. Y la oración lo que hacía básicamente en él era sacar lo que tenía guardado y entregarle en arrepentimiento, su culpa, sus distintas dificultades, él las entregaba y su corazón era agradable al Señor, a pesar de haber equivocado tanto su camino, igual que nosotros. Había una sinceridad sin filtro y él lograba aliviar su carga. Entonces, a veces, sobre todo en público, nuestra oración es elegante, es pomposa, tratamos de utilizar bien las palabras, pero cuando estamos con el Señor solos, en nuestro cuarto, en la casa, en el auto, y tenemos un momento de oración, lo importante es que podamos decirle como a nuestro papá, como a nuestra mamá, como a aquel que nos crió, te necesito. Necesito tu abrazo, necesito de ti, necesito tu buen consejo. Me he equivocado tanto. Este soy yo. Y sabe que lo más lindo es que alivia nuestra carga, pero él ya sabe todo esto, porque él sabe todo. Entonces, no nos limitemos, no escondamos, tratemos de tener un momento de oración con el Señor a solas durante el día, no nos va a servir mucho. La oración, además, nos sirve para escuchar. Muchas veces es bueno escuchar el silencio. Y en ese silencio con el Señor, meditar en su palabra, entender de que Él habla como quiere y donde quiere, y que estamos dispuestos a escuchar. Decirle al Señor, Señor, mira, yo estoy dispuesto a que cuando ocurra,
a que cuando usted, mi Dios, quiera hablar conmigo, yo sé y sabré que va a ser una voz de verdad y que esas voces del pasado van a quedar allá. Y de ahora en adelante, ese diálogo interno ya no va a ser negativo, sino que va a ser con el Espíritu Santo y va a ser por obra y gracia de lo que ha de venir. Entonces, esa paz que sobrepasa todo entendimiento se va a posar en la profundidad de nuestro corazón. La oración, además, es una intercesión por nuestra propia sanidad. A veces estamos rodeados de tanta necesidad que lo que hacemos de manera muy altruista, de esta manera de solamente entregar, sin esperar, eh, nos olvidamos de pedir por nosotros. Y a veces esperamos que en un culto lleno de gloria venga el profeta a hablarnos o el pastor justo cuando digo una frase me mire a mí y yo pueda entender que Dios me habló a través. Sí, puede suceder y es muy lindo que suceda eso. Yo creo que a todos en algún momento nos ha ocurrido. Pero también el Señor nos puede hablar en la oración, que es más rápido, más íntimo, es cosa de escuchar. A veces también nos sentamos, nos arrodillamos, nos ponemos de guatita, oramos al Señor y nos vamos. Le contamos todo lo que necesitamos y nos vamos. Y no le pedimos, o sea, perdón, no nos damos cuenta que el Señor nos pide que escuchemos la respuesta al menos. O sea, es una locura. De verdad que a veces andamos muy apurados y oramos, 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 pum, y nos vamos. El Señor que nos quiere hablar y nos vamos, lo dejamos hablando solo. Por eso es tan importante que entendamos, ¿cierto? Que la oración es el canal, po. Es el canal para que Él nos sane, es el canal para que su Espíritu Santo nos ilumine, y para que su palabra también sea quien nos guíe, nos ilumine. Y por sobre todo la oración es un canal de perdón, donde yo me sincero frente al Señor, me perdono, le pido perdón al Señor, perdono a otros y más allá del orden en que lo haga, lo hago con un corazón sincero. Entonces cuando yo oro por aquel que me ofende, hay fiesta en el cielo, porque nuestro Señor nos enseñó eso, porque oremos por aquellos que nos están ofendiendo, ¿cierto? Y cuando pedimos también en ese sentido el corazón de Dios, las cosas cambian. Santiago 5:16 nos recuerda, dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente, entonces, de una persona justa tiene mucho poder y resultados en el interior del corazón. Bien, importante entonces todo lo que hemos hablado, importante todo lo que ha pasado hasta el momento, pero es sumamente importante también lo que ha de ocurrir, ¿cierto? El rol de la comunidad cristiana, comunidad en la cual nosotros también participamos, eh, tiene distintos procesos y distintas dificultades. Por eso es tan importante que nosotros entendamos, ¿cierto?, que hay apoyo, que hay compañerismo en este proceso de sanidad, pero es un apoyo y un compañerismo en donde yo también debo ser parte de, no solamente sentirme acompañado en el proceso, sino que más bien mostrarme, ¿cierto?, como una persona que sí puede acompañar, que sí en ese agradecimiento tiene un papel importante. Entonces acá lo importante es recordar, ¿cierto?, que en mi rol de comunidad cristiana, en este espacio, en su iglesia, etcétera, nosotros oramos y no juzgamos. Igual como hemos escuchado por ahí ciertos reels o bromas de la gente que nos rodea, hoy día nosotros oramos
y no juzgamos. Entendemos entonces que nosotros estamos rodeados de personas vulnerables, de una comunidad vulnerable, y que la herida no mejora en el aislamiento, se pone cada vez más compleja. Por eso es tan importante tener espacios como este, ¿cierto? Donde podemos conversar, donde hay espacios seguros, donde hay un poder de escucha activo, donde yo me puedo llevar la carga del otro, ¿cierto? Entregándosela al Señor, pero orando por aquel que está cargado. La iglesia, muchas veces hemos escuchado, es un hospital. La palabra del Señor dice que el Evangelio es para quienes estamos con enfermedad, para quienes no estamos bien. Y eso se nos olvida a veces. Entonces, como comunidad cristiana, a veces actuamos como los que estaban rodeando a Jesús y estaban despachando al pobre Bartimeo. Es tan importante entonces entender que debo aceptar mi realidad, aceptar lo que estoy viviendo. Hace entonces que nos comportemos como un grupo que abraza y un grupo que empuja. Nos acompañamos, así como acompañamos al paciente, en algún momento también nos acompañarán a nosotros, entendiendo que la sanidad interior en algunos hermanos y hermanas es un proceso bastante largo y es necesario que vayamos de la mano junto con otros. Este espacio, por ejemplo, está relacionado con el discipulado en sanidad, con la mentoría en sanidad, de personas que, más allá de su madurez cristiana o no, reconocemos que tenemos ciertas dificultades con algunas heridas en nuestro corazón. La oración ministerial también es una herramienta totalmente comprobada. La eh, instancia pastoral también en cada una de sus comunidades, el tener la posibilidad de poder entregar mi vacío, mi herida, pero también entender que voy avanzando poco a poco y eso también será de bendición para cada uno de nosotros. Importante entonces entender que tenemos la posibilidad como cristianos, como cristianas, de usar la autoridad en el nombre de Jesús. No hay nada que no pueda quedar fuera de este sometimiento respecto del poder de nuestro Dios. El cristiano entonces debe vivir una vida en paz, sabiendo que no es víctima del pasado, sino que más bien perdón, está equipado con autoridad espiritual para salir adelante. La sanidad entonces, esta sanidad interior implica un proceso donde el Señor viene y me confronta y me enfrenta al dolor. Y con todo lo que el Señor también me va a entregar, yo no salgo huyendo, sino que en su presencia supero el dolor. Si yo oro y me arrepiento, si en realidad voy a lo íntimo de mi alma y voy mapeando, ¿cierto? Estas heridas, estas instancias de dolor, sin duda van a haber resultados, a veces inmediatos, a veces a largo plazo, pero todo esto lo que hará es reforzar la esperanza y reforzar el compromiso que cada uno de nosotros tiene en lo profundo del corazón. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día en que Cristo Jesús vuelva. Y la pregunta hoy, ¿estás listo para continuar en este camino?